Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos a todos. Parece que, ¿verdad?, en este aniversario de Vanessa y Efraín está, mira, ahí. Eso no lo planifiqué yo, fue papá Dios. Pero no me voy a meter en tierra. Mira que fresco. Te vi, papito, te vi. Entonces, pero no me voy a meter en aguas profundas. No me voy a meter en aguas profundas. Pero sí en la esencia de las aguas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Obviamente aquí habla sobre las relaciones humanas. Obviamente también tenemos que decir que la imagen que más utiliza toda la Sagrada Escritura, incluyendo desde el Antiguo Testamento, por ejemplo el Cantar de los Cantares, bueno, desde el Génesis, pero especialmente el Cantar de los Cantares y sobre todo esa literatura sapiensal del Antiguo Testamento, y sobre todo lo desarrolla plenísimamente San Pablo, cómo describe las relaciones humanas utilizando la imagen del esposo y de la esposa. Yo voy a decir esto, ¿verdad? Y es que no existe una imagen más hermosa que transmita la esencia de Dios que la imagen del matrimonio, comunidad de amor. ¿Por qué? Porque así es definido la Santísima Trinidad. Por eso la familia, en este caso el matrimonio, es imagen preclara de la Santísima Trinidad. Nosotros los consagrados somos signos de cómo viviremos en el cielo. Pero el matrimonio cristiano en la tierra es signo de la Trinidad. Así lo ha desarrollado la teología a lo largo de todo este tiempo. Y entonces encontramos hoy San Pablo a los Efesios: hermanos, respétense unos a otros. Y aquí da la esencia de lo que son las relaciones humanas, especialmente vividas en el matrimonio, pero cualquier tipo de relación humana. Si nosotros queremos desarrollar una comunidad, por ejemplo, de Emaús en nuestra parroquia, pues esto es esencial para que se desarrolle esa comunidad. Si queremos seguir fortaleciendo a Hijos de la Luz, un ministerio de danza serio también, como los que hemos tenido anteriormente también en esta comunidad, pues es importante que entendamos la esencia de las relaciones humanas. En las familias también es importante que comprendamos cómo nos mantenemos unidos, interpretando correctamente, en comunión siempre con la Iglesia, lo que es la revelación cristiana en relación a la esencia de las relaciones humanas. Dice San Pablo: hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Y aquí es que esto me gusta. Por años, bueno, vamos un poco más para atrás, y permíteme que pueda contar algo de mí. Cuando entré al seminario, en este caso de Madrid, pues yo entré, por supuesto, como entra, o como yo creo que debe entrar cualquier seminarista, con ilusión, pero con mucho miedo. Mucho miedo. Si no existe miedo, no hay vocación, ni para el matrimonio, ni para la vida consagrada. Porque el miedo, ¿verdad?, uno pone en duda sus capacidades, especialmente para ser fiel. ¿Bien?
Y yo recuerdo que cuando me encontré con mi director espiritual, un gran jesuita, el padre Rodríguez Ponce, lo primero que yo le solté es, mira, si tú ves cualquier pizca de que yo no sirvo para ser cura, me lo dice, que yo cojo mi maleta y me voy para Puerto Rico. Me dice, excelente signo vocacional. Y yo me chavé. Y me dice, ¿cuáles son tus miedos? Pues que de momento que sea cura, me enamore. Me dice, eso no es problema. Enamorarnos va a ser muchas... Lo que tienes que preguntarte es, ¿ese es el plan que Dios quiere para ti? Y eso me voló la cabeza. Y de momento yo le dije, pero es que de momento me ordenan sacerdote y me va a costar trabajar con matrimonios. Porque si de momento yo lo extraño y como que veo que dice, bueno, te darás cuenta que cuando trabajes con matrimonios, si realmente estás llamado a ser sacerdote, pues no vas a extrañar nada, sino que tu vocación se va a fortalecer. Curiosamente, cuando me ordenan en el año 2010 de sacerdote, en el 2009 yo me ordené de diácono, bueno, me ordenó la iglesia de diácono en la Catedral de Toledo en España y luego entonces en el 2010 en la Catedral San Felipe Apóstol de Arecibo, pues el Monseñor Iñaki Mayona, que fue el que me ordenó sacerdote, da ahí la buena pata de que me manda para Camoy, Puerto Rico, la parroquia San José de Camoy. Pues de momento yo llego a la oficina parroquial como un cura jovencito, todavía lo soy, ¿verdad? Pero más jovencito, gordito, ¿verdad? Entonces, tan pronto llego a mi oficina, que me dicen, esta es tu oficina, entra una gran mujer, entra su maravilloso esposo, que no voy a decir los nombres ahora, ¿verdad? Y de momento me dicen, padre, estábamos esperándolo. ¿Para qué? Porque necesitamos que sea el director espiritual de los equipos de Nuestra Señora. Y yo, ¿qué son los equipos de Nuestra Señora? Equipos matrimoniales, de los matrimonios de la iglesia. Y yo, bueno. La cosa es que, curiosamente, mi primera misión pastoral fue atender a grupos matrimoniales de mi edad, de un equipo que estaba surgiendo. Y dije, aquí es que, tú sabes, aquí es que. De momento, cuando empecé a escuchar los matrimonios, dije, ay, gracias Señor por mi celibato, pero eso es otra cosa distinta. Eso es otra cosa distinta. Pero ciertamente vi la belleza del matrimonio y ahí me di cuenta que mi vocación era ser sacerdote, no porque no me hubiese sentido llamado a ser padre, porque un sacerdote, un hombre que no se siente llamado a ser padre, tampoco puede ser sacerdote. Pero lo curioso es que comencé a estudiar con ellos los estatutos de los equipos de Nuestra Señora. Y dice, el matrimonio cristiano solo, San Pablo puro y duro, solo se puede vivir por Dios. Por Dios. ¿Qué dice San Pablo hoy? Respétense unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Por qué yo te perdono, querido esposo, querida esposa? ¿Porque te lo mereces? Por Dios, por Dios. Y por Dios te perdono. Porque algunas veces nosotros no nos merecemos ni siquiera el perdón, ¿verdad?, de nuestra pareja, como tampoco nos merecemos el perdón de Dios. ¿Y por qué Dios me perdona? Porque me ama, punto. Porque me ama. Y entonces, ¿por qué nos vamos a casar? Por Dios. ¿Por qué vamos a establecer un plan de construcción de una familia, que es la mejor empresa que cualquier ser humano puede desarrollar en su vida? Por Dios. ¿Y por qué entonces, cuáles son las razones por las cuales tú y yo vamos a tener hijos? Para la gloria de Dios. ¿Y qué pasa si de momento nos cansamos y tenemos que sentarnos a hablar aunque no querramos? Porque tú sabes que llega un momento en que no digas esa palabrita, porque esa palabrita es la que enciende la mecha. Ah, no, pero es que él se la merece o ella se la merece. ¿Y por qué me voy a negar para no molestar a mi esposo, para no molestar a mi esposa? ¿Porque se lo merece? Sí, no, por Dios, por Dios. Y en los momentos de crisis, ¿por qué nos vamos a sentar para perdonarnos? Por Dios. Cuando el matrimonio cristiano y cuando todo ser humano entienda que las relaciones humanas solo se mantienen 25 años arriba, cuando el ser humano entienda que las relaciones humanas, los ministerios de la iglesia son instrumentos para la evangelización, solo se mantienen por Dios. Por Dios. ¿Por qué ustedes cuánto tiempo viajan de Ponce a Carolina? ¿Por cuánto tiempo lo han hecho semanalmente? 5 años. 5 años para reunirse con Emaús en Carolina. Y de momento, pues vamos a sembrar la semilla de Ponce. Ellos son de aquí. ¿Y por qué ustedes han caminado para allá? Por Dios.
¿Y por qué eventualmente tu esposo acepta? Por Dios. No porque mi esposa se sienta contenta para... Bueno, en principio puede ser una gran argumentación humana, pero tarde o temprano todo se mantiene fiel en la historia porque todo lo que hacemos lo hacemos por Dios. Esa es la esencia de las relaciones del matrimonio, pero en definitiva, la esencia de las relaciones humanas. Mis queridos hermanos, Dios es el fundamento del matrimonio. Dios es el fundamento de la sociedad. Dios es el fundamento de la unidad de la iglesia. ¿Vamos a cansarnos en el camino? Claro que sí. ¿Vamos a pelear en el camino? Pregúntale a Miriam. Claro que sí. ¿Vamos a intentar caernos encima? Sí, intentamos no hacerlo, por supuesto. Claro que sí. ¿Tendremos momentos bien difíciles de crisis matrimonial? Sí. ¿Y cuál es la única razón para mantenernos unidos? ¿Cuál? Dios. Pues que siga siendo Dios. Así sea.